Bienvenidos al tema número 92 de nuestro seminario bíblico, profético e histórico. Hoy vamos a terminar de analizar los 7 sellos del Apocalipsis. En el tema pasado ya vimos los primeros 4 sellos, que eran 4 caballos con 4 diferentes colores. Vimos que ellos representaban parte de la historia cristiana desde los tiempos apostólicos hasta cierto momento en la historia que ya hemos analizado en el tema pasado y que hoy vamos a resumir en unas cuantas breves palabras para luego entrar directamente en los 3 sellos, en el 5º, 6º y 7º sello que aún nos faltan para estudiar. Lo interesante fue que el primer sello era un caballo blanco. Y como vimos en el tema pasado, representaba a Jesucristo y a sus seguidores. En ese sentido, la historia cristiana comenzó positivamente. Jesucristo mismo estaba al mando, simbólicamente hablando. El blanco como representación de la verdad, de la pureza, de la santidad, era lo que a la iglesia primitiva caracterizaba. Hay un autor, el señor George Eldon Ladd. Él ha señalado con mucha precisión la simbología del color blanco en las profecías, especialmente en el Apocalipsis. Y quiero resumir lo que él escribió acerca del símbolo del blanco en el Apocalipsis. Él dice que allá en el Apocalipsis el blanco siempre es, ya sea símbolo de Jesucristo o de algo relacionado con el Señor Jesús, o también en relación con la victoria espiritual. Y así él da unos cuantos ejemplos de lo que encontramos en el Apocalipsis. Por ejemplo, que la cabellera de Jesucristo en Apocalipsis 1:14, blanca como la lana. Un poquito más allá, en Apocalipsis 2:17, los fieles recibirán una piedrecita blanca con un nombre inscrito en él. Luego también vemos que los salvos recibirán ropas blancas. Por ejemplo, en Apocalipsis 3, versículos 4, 5 y 18. Nos dice que los 24 ancianos que están en la presencia de Dios en el cielo están vestidos también de blanco. Apocalipsis 4:4. Los mártires que murieron testificando de la palabra de Dios, también reciben ropas blancas allá en el juicio, Apocalipsis 6, versículo 11. De la misma manera, la gran multitud de salvos que un día estarán en el reino de los cielos, todos ellos representados con vestiduras blancas, Apocalipsis 7, versículo 9 y 13. Luego vemos que el Hijo del Hombre regresará sobre una nube blanca. Apocalipsis 14, versículo 14. Y Jesús al retornar viene sobre un caballo blanco también, acompañado por todos los ejércitos celestiales sobre caballos blancos también. Apocalipsis 19, versículo 11 y 14. Y de esta manera también nuevamente se le representa con el cabello blanco. Muy interesante es que también en el juicio final, Apocalipsis 20, versículo 11, vemos a Dios sentado en un trono blanco. Así que el blanco, sin lugar a dudas, inconfundible, el simbolismo del cual nosotros también debemos participar. El primer caballo, un caballo blanco, Cristo simbólicamente y sus seguidores, el evangelio puro, el cristianismo inició bien. Recordamos el paralelismo con las iglesias, las 7 iglesias proféticas, ¿recuerdan? Las cartas proféticas a las 7 iglesias, Apocalipsis 2 y 3, las primeras 2 iglesias que comenzaron bien, Éfeso, Esmirna, representados aquí ahora por el primer sello, Cristo montando el caballo blanco. Aún Jesús está dirigiendo la iglesia, pero luego vimos que había 3 caballos que le seguían al blanco con otros colores, rojo, como la sangre, la violencia, la guerra, el derramamiento de sangre. Luego un caballo negro, el tercer sello,
ya lo opuesto al blanco. Si el blanco representaba la verdad, el verdadero evangelio, entonces ahora el negro representando ya el falso evangelio con todos sus engaños. Y luego inclusive el cuarto caballo, aquel amarillo que representaba también la palidez y todas las calamidades que eran ya la consecuencia de lo que la iglesia en sus épocas ha realizado. Por lo tanto, Cristo inicialmente dirigió el primer caballo, pero luego otros jinetes usurparon su lugar en la historia cristiana. Ya no era Jesús, sino ahora estaban otros jinetes que representaban cosas terribles que iban a ocurrir en la cristiandad una vez que Jesús iba a ser retirado como el que estaba dirigiendo la iglesia aquí en la tierra. Recordamos, todo lo hemos visto en el tema pasado. La iglesia dejó de confiar en Dios, se metió con la política del mundo. La iglesia, en vez de seguir al rey de los reyes, ahora se metió con los reyes de la tierra y buscó los poderes terrenales y también las ventajas temporales de esta tierra, la política, los ejércitos, la influencia, el poder sobre la gente. Y vimos que todo esto, lamentablemente, a través de la violencia, calamidades, a través de matanzas, la iglesia se estableció y se entabló bien y lamentablemente luego comenzó, ya que dejó a un lado a Cristo como su dirigente y se puso en su lugar. A través de la simbología del caballo negro lo vemos con una perfección. Si el primer caballo, el blanco, representaba al Cristo, entonces el caballo negro representa ya al anticristo. Y vemos que perfectamente encajaba esto en la iglesia, primero de Pérgamo, luego de Tiatira, cuando hacemos el paralelismo con las 7 iglesias del Apocalipsis. Aquella tercera y sobre todo la cuarta iglesia, la de Tiatira, que ya era la iglesia de la apostasía, donde ya la iglesia lamentablemente ya no fue controlada por Cristo, sino ya por el anticristo mismo. Durante la Edad Media, donde ya en el lugar de Cristo se sentó ya el opositor. Y la cristiandad ya bajo engaños religiosos. Recordamos que en ese contexto habíamos visto en el tercero de los caballos, en el negro, de que iba a ser muy escaso. ¿Recuerdan el pan? Lo hemos visto en Apocalipsis 6, en los primeros versículos. El pan, el trigo y la cebada iban a ser muy difíciles de acceder. Iban a ser una época donde la palabra de Dios, en esta simbología, iba a ser difícil de tener. Y es justamente lo que ocurrió durante la Edad Media, cuando el tercer caballo, allá el usurpador estaba dirigiendo el negro, el opuesto al blanco, el falso evangelio, el sistema del anticristo, donde se prohibía la palabra de Dios, se prohibía su lectura, se prohibía su traducción, se prohibía tener una Biblia en su casa. Era terrible esta situación en el mundo, en la historia de la iglesia. Y durante estos caballos que los 3 que le siguieron al caballo blanco, que aún era sin violencia, era aún un caballo de justicia representando a Cristo y sus seguidores iniciales que estaban bajo persecución. Ahora la cosa cambió y en los siguientes caballos la iglesia comenzó a ser el poder opresivo, perseguidor. Terrible como los 7 sellos nos muestran la historia de la iglesia con absoluta precisión y detalle, confirmando también las otras profecías que ya hemos visto, simplemente enfocándolo desde otra perspectiva, desde otro ángulo, mostrando los terribles abusos cometidos por la iglesia que se decía ser cristiana a través de los siglos. Entonces Jesús, con toda claridad, Él nos está revelando estos sellos. Pues como vimos en Apocalipsis 5, es Jesús el único digno en los cielos y en la tierra, el Cordero inmolado, de abrir el libro, de desatar sus sellos. Y es Jesucristo el que va desatando los 7 sellos del Apocalipsis, para que nosotros podamos ver lo que Jesús nos quiere enseñar. Son cosas fuertes, pero provienen de Dios. Y Dios desea que el ser humano que quiera saber la verdad lo conozca y lo entienda. Toda la historia
bíblica y toda la historia cristiana desde el enfoque histórico también. Es muy interesante lo que estamos viendo. Estos 3 caballos que le siguieron al primero, que era tan positivo, que era misericordioso, que iluminaba, que no tenía arma en el sentido, no tenía flecha, tenía un arco, pero la Biblia no menciona flecha, porque no era bélico, no era opresivo, no era dictatorial, era la libertad en Cristo Jesús, en el amor al prójimo, en el amor hacia Dios. Era una época buena. Los 3 caballos que le siguieron ya cambiaron todo en la iglesia cristiana cuando lamentablemente toda la simbología descrita ahí comenzó a desarrollarse. Ocurre que hay algo muy interesante, que cuando Jesucristo en Mateo capítulo 24 nos da el sermón profético, entonces hay muchísimos paralelismos entre Mateo 24 y los sellos del Apocalipsis. Quiero mostrarles rápidamente la relación. Si ustedes abren el libro de Mateo capítulo 24, entonces en sus casas les encomiendo la tarea, porque ahorita el tiempo nos va a limitar para hacerlo con precisión, pero analicen en sus casas Mateo 24 y los 7 sellos del Apocalipsis. Simplemente quiero darles las pautas básicas para que entonces ustedes puedan profundizar este estudio. Ocurre que en Mateo capítulo 24, en el sermón profético del Señor Jesucristo, de todas las señales del fin y los eventos que iba a haber en el futuro, desde su perspectiva hace 2000 años en adelante, vemos que justamente las cosas que él dijo en Mateo 24 son las mismas que encontramos ahora en los 7 sellos. En Mateo 24:14 nos dice que el evangelio será predicado a todo el mundo. Ahora en los 7 sellos, el primer sello nos habla del jinete de caballo blanco que proclama el cristianismo puro, como un caballo que sale corriendo. Y sabemos que en las primeras décadas del cristianismo, el evangelio llegó a todo lugar conocido del mundo en aquel entonces. Los discípulos, los apóstoles fueron desde Judea, Samaria, hasta el fin del mundo, dice la palabra de Dios. Entonces, vemos que en Mateo 24, en los versículos 6 al 8, Jesús habla de guerras, rumores de guerras, hambres y terremotos, pero que todavía no iba a ser el fin. Y de la misma manera, en el segundo, tercer y cuarto sello que acabamos de recordar, los jinetes rojos, negro y también amarillo nos habla acerca de guerras, hambrunas, epidemias, dándonos un mismo panorama allá en Apocalipsis 6, del 3 al 8. Ahora, Mateo 24, Jesucristo menciona en el versículo 21 que habrá una gran tribulación. Y de la misma manera, este periodo de tribulación encontramos ya en la descripción del tercer, cuarto y quinto sello, como también más adelante vamos a ver con más precisión. Pero ya lo vimos en el tema pasado, que justamente durante esa época del tercer, cuarto caballo, del negro y también del amarillo, el contexto histórico nos hablaba de las persecuciones de la Inquisición, de las cruzadas, de las invasiones, de todas las torturas y las persecuciones medievales. En ese sentido, también vemos que en los sellos nos habla finalmente en el quinto, que vamos a ver hoy con más precisión, que las almas debajo del altar protestan por causa de las persecuciones. Claman a Dios por justicia por causa de toda la sangre que fue derramado en los sellos anteriores, bajo las matanzas y las persecuciones. Muy interesante. De esta misma manera, en Mateo 24, versículo 29, nos habla de las señales en relación al tiempo del fin. El sol rojo, el sol oscuro, y también la luna roja, las estrellas que caen de los cielos. Y también todo esto iba a seguir inmediatamente a la persecución mencionada. Y de la misma manera en Apocalipsis, en los 7 sellos, en el sexto sello que vamos a ver hoy,
encontramos exactamente estas mismas señales del tiempo, del fin. Encontramos en el sexto sello, en Apocalipsis 6, 12 y 13, el gran terremoto. Otra vez la señal del sol, de la luna y las estrellas. Y vemos que todo lo que Cristo dijo en Mateo 24, en los 7 sellos de Apocalipsis 6, también en el mismo orden, casi inclusive, se está mencionando. Finalmente, en Mateo 24, versículo 30, nos habla del retorno de Jesucristo. Y de la misma manera, al final de Apocalipsis 6, en el sexto sello, ya se nos habla en los versículos 14 al 17 que el cielo se enrolla, el Cordero llega, Jesucristo vuelve. Finalmente, lo que vamos a ver hoy también, en Mateo 24, 31, en el sermón profético, Jesús mencionó al final que los ángeles iban a reunir a sus fieles, a sus siervos, a todos aquellos que llegaron a formar parte del pueblo de Dios, de los hijos de Dios. Y de la misma manera, el séptimo sello nos habla de una media hora de silencio en el cielo. Lo vamos a ver luego en Apocalipsis 8, versículo 1. Y vamos a ver que está en el contexto del retorno de Jesucristo con sus santos ángeles. ¿Con qué propósito? Para recoger a sus hijos. ¿No es maravilloso esto? Así que en sus casas les invito a profundizar este paralelismo de Mateo 24 y Apocalipsis 6. Ahí vemos la misma historia, básicamente en el mismo orden de todos los eventos proféticos, desde el tiempo de Cristo hasta su segundo retorno que está en un cercano futuro. Amén. Así que, queridos hermanos, amigos, vamos a entrar ahora al quinto sello del Apocalipsis. En el tema pasado vimos los primeros 4 con detalle. Ahora veremos el quinto sello del Apocalipsis. Apocalipsis 6, versículo 9 al 11. Los primeros 4 sellos habían sido 4 caballos. Y ahora el quinto sello es algo muy diferente. De repente vemos las víctimas clamando ante el altar de Dios por justicia y venganza. ¿Las víctimas de qué? Las víctimas de los caballos anteriores. Porque recuerden que los 7 sellos son 7 periodos proféticos, igual como las 7 iglesias representaban 7 épocas consecutivas en la historia cristiana. Ahora, Apocalipsis 6, versículo 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Qué muertos está viendo San Juan aquí? No está viendo a todos los que murieron, está viendo a los que murieron proclamando la palabra de Dios, por causa de la palabra de Dios, por causa del testimonio de la verdad. Está viendo los mártires, está viendo los muertos, pero aquellos hijos de Dios que murieron en el pasado. ¿Y qué dice el versículo 10 acerca de ellos? Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? A gran voz. Ellos están a gran voz clamando, porque lo que Dios tiene que hacer y debe hacer, porque su responsabilidad como juez de la vida y del universo es poner justicia. Es hacer justicia y venganza. Porque la palabra de Dios y el carácter de Dios incluyen ley y gracia. Incluyen amor, misericordia, como también castigo y también reprensión. Por lo tanto, ellos claman por justicia, pero también por venganza. Porque aquellos que cometieron estos actos no pueden quedar así impunes. Ellos no pueden salirse con la suya. La justicia implica que también se hará castigo. Si es que la persona persiste en su maldad. Otra cosa es que la persona cambia.
Si la persona se arrepiente, pide perdón, confiesa su pecado, cambia su vida, entonces también puede ser parte de aquellos que pueden ser salvos y no necesitan recibir el castigo por lo que habían hecho, pues Jesucristo en la cruz murió en su favor. Pero aquí vemos entonces clamando. Y en el versículo 11 la historia sigue. El quinto sello termina diciendo, y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Recuerden que el descanso en la palabra de Dios, el soñar, el dormir, en esta simbología es la muerte. Que descansen todavía un poco, que se mantengan todavía un poco de tiempo en la muerte, en el sepulcro, en la tumba. ¿Hasta cuándo? Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces aquí nos muestra nuevamente el concepto de Dios de la totalidad. Dios no salva a uno sin salvarlo al otro también. Los quiere salvar en conjunto. Que los muertos queden todavía muertos porque habrá otros mártires más que se van a añadir a su grupo. Pero todos juntos, en el momento cuando aquel que tiene la llave del Hades y de la muerte, de la tumba, Jesucristo, en su segunda venida, abra las tumbas y se dé la resurrección de los muertos, de los que murieron en Cristo Jesús. Entonces, estos finalmente resucitarán y todos los que habrán muerto, hasta el último mártir antes que venga Jesucristo, va a participar juntamente con el primer mártir que existía en la historia humana, que era Abel, que fue asesinado por cuestiones religiosas por su hermano Caín, porque Abel mantenía la palabra de Dios y la verdadera adoración, mientras que Caín ya comenzó a hacer las cosas según su propia manera, sin importar ya la clara instrucción y la palabra de Dios, sino comenzó ya una falsa forma de adoración. Y lo mismo se fue extendiendo a lo largo de los siglos y de los milenios hasta el día de hoy y va a continuar todavía unos cuantos años más hasta que venga el Señor Jesucristo. Y entonces, finalmente será justicia. Ahora, ocurre lo siguiente. Los 3 caballos antes del quinto sello, el caballo rojo de la sangre, de la espada, de la matanza, de la guerra y todo lo que vimos, el negro también, y luego también el cuarto caballo, el amarillo, que también estaba en relación, como dice el versículo 8, con la muerte y el Hades, el sepulcro, matar con la espada y a la hambre, la mortandad y con las fieras de la tierra. Todos estos eventos terribles de los caballos anteriores, ahora en el quinto sello, llegan a un clímax, porque ahora aparecen las víctimas. Las víctimas que hasta ese momento los caballos anteriores tuvieron que morir como mártires. ¿Por qué? Como hemos visto en el versículo 9, por causa de la palabra de Dios y del testimonio. Aquí podemos ver muchos ejemplos en la historia, quienes podían pertenecer a estos mártires, a aquellos que murieron creyendo en el Señor. Recuerden los hebreos que fueron exiliados, los que tenían que ser lanzados en el horno de fuego. Recuerden los cristianos primitivos que fueron lanzados ante los leones allá en los coliseos romanos. Recuerden los cristianos marginados durante toda la Edad Media, perseguidos por la iglesia a través de la Inquisición, torturados, despojados de sus pertenencias, encarcelados, quemados vivos, torturados. Recuerden inclusive los judíos durante toda la historia, denigrados, oprimidos, perseguidos, masacrados. Millones y millones y millones de hijos de Dios, de todos los siglos, clamando simbólicamente por justicia y por venganza. ¿Es correcto o no es correcto? Es correcto. Es absolutamente correcto. Los hijos de Dios que murieron
necesitan que Dios haga justicia. Y aquellos que cometieron los crímenes, si no se arrepintieron y cambiaron sus vidas, necesitan ser castigados. Es la justicia, es el amor de Dios. La sangre de Abel, del primer mártir que hubo en la tierra, de la misma manera ya clamaba por justicia. Génesis capítulo 4, versículo 10, después de que Caín mató a su hermano, dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? Dijo Dios a Caín, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Clama a mí. ¿Por qué? Por justicia, por venganza. Simbólicamente, las almas bajo el altar que vemos aquí en Apocalipsis 6, versículo 9, abarcan todos aquellos hijos de Dios que murieron desde el primer mártir, Abel, hasta el último que habrá. Sabemos que todavía habrá inclusive mártires en el cercano futuro. La palabra es muy clara, ya lo hemos estudiado en Apocalipsis 13, cuando vimos la persecución final que se va a desatar, cuando ya la bestia levante juntamente con las dos bestias del Apocalipsis 13, levanten juntamente la imagen de la bestia. La imagen saca la marca de la bestia. Y Apocalipsis 13, versículo 15 decía, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no adorase, el que no acepta la marca de la bestia, el que no acepta el número de la bestia, el que no acepta todo ese sistema falso, babilónico, idólatra del tiempo del fin. También habrá nuevamente decreto de muerte. Esto aún está en el futuro. Y lamentablemente va a haber nuevamente mártires. Lo dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Pues Apocalipsis 20, versículo 4 nos dice, ya hablando en la visión, San Juan ve los 1000 años, aquel tiempo que inicia una vez que Cristo retorna, cuando ya se da la resurrección de los justos, de todos aquellos mártires. Y dice aquí en este contexto, Apocalipsis 24, vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi también las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Aquí nos habla de que todavía en este conflicto final de la bestia, de la imagen, de la marca, de toda esta cosa que se está preparando a nivel mundial, la Babilonia se está formando, ya lo hemos visto en el seminario, nos habla que todavía habrá decapitados por causa, nuevamente como en Apocalipsis 6, 9, por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. ¿Por qué? Por rechazar la oposición errónea babilónica, por rechazar los engaños religiosos y mantenerse fieles y firmes en favor de la palabra de Dios. Sujetos al Dios creador de los cielos y de la tierra y no sujetos a líderes mundiales, religiosos, que estarán en oposición a la palabra de Dios. En ese sentido, tal como dice Apocalipsis 6, versículo 11, donde les dice simbólicamente a los mártires que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos, de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Pues aún se tiene que completar el número. Aún tiene que completarse a través de la persecución final antes del retorno de Jesucristo, aquellos que aún van a completar este número. Lo interesante es que aquí en el quinto sello los vio bajo el altar. Las almas, simbólicamente la sangre esparcida, tal como indicaba de Abel, donde Dios decía, la sangre de Abel clama a mí desde la tierra. Y aquí vemos simbólicamente las almas, la sangre de aquellos que murieron, pero ahora, ¿dónde? Bajo el altar. Qué interesante. Aquí nos muestra que la muerte de los mártires era como un holocausto, era como un sacrificio sobre el altar, simbólicamente. Es lo que nos enseña el libro de Levíticos. Vean conmigo a Levíticos,
En el capítulo 4, versículo 7, Levítico 4, versículo 7, nos decía acerca de las ofrendas y de los sacrificios y del altar. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar, del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante del Señor. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. La sangre, aquí ahora los muertos mártires, de alguna manera Dios los relaciona ahora, ya que está en el contexto del altar, como un sacrificio, como un holocausto. Muy interesante. Vengan conmigo a Levítico capítulo 17. Levítico 17, versículo 11, donde dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Por eso la simbología de la sangre que tiene que ser puesta sobre el altar. Y yo os lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. La misma sangre hará expiación de la persona. En este contexto sabemos que Jesucristo es el cumplimiento de todos los sacrificios y holocaustos de la historia. Y gracias a su muerte en la cruz, Él en nuestro lugar, nosotros que podríamos representar ahora también a almas que por la causa de la palabra de Dios son martirizados y mueren. Gracias a su sacrificio en la cruz, nosotros ahora podemos recibir justamente lo que claman las almas bajo el altar: justicia y también venganza y también el perdón, sobre todo de nuestros propios pecados. Dios atiende y hace justicia cuando Él ve que algo es tan importante. Estamos hablando aquí de las vidas de millones y millones de personas que han muerto de una manera terrible, cruel, que ahora están ahí clamando por justicia y venganza. ¿Qué hará Dios? Lo que Dios hace, como indica aquí mismo en Apocalipsis 6, versículo 10 y 11, dice, se les dieron vestiduras blancas. ¿Cuándo? Ya lo vimos en contextos pasados que hemos estudiado en el seminario. El momento cuando finalmente comienza el juicio y reciben simbólicamente las vestiduras blancas, pero aún tienen que mantenerse en la tumba hasta completarse los otros muertos, para luego resucitar cuando venga Jesucristo. El momento que comenzaron a recibir justicia y declararse las sentencias de salvación y ellos recibir vestiduras blancas es a partir del momento del inicio del juicio, el juicio celestial. Y nosotros ya sabemos, gracias a los temas que hemos estudiado, que esto comenzó en 1844, al cabo de los 2300 años de Daniel capítulo 8:14. A partir de aquel momento el santuario iba a ser purificado. El día del juicio, el día de la reconciliación, el día Yom Kippur, simbólico ahora en el santuario celestial. Como con Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote, ya comenzando a hacer justicia. Dios ya se sentó en el trono y ya los millones de ángeles están atendiendo. Los libros ya han sido abiertos. Estamos en pleno proceso, pero aún hay que completar aquellos que también van a morir como mártires en este sentido. De esta manera, Dios, en el versículo 11, nos indica que al dar las vestiduras blancas, comienza a declarar sentencia. Sentencia para los santos, para la victoria, para la resurrección y para poder vivir en el mundo mejor cuando venga el Señor Jesús. Pero la venganza, ¿para quiénes? La venganza para los perseguidores, para los que eran malos, que perseguían, que mataban, que eran terriblemente intolerantes. Para ellos, la venganza. Ahora, ocurre que en el quinto sello nos dice una palabra, una pregunta muy importante que nos ayuda a poner esto más todavía en el contexto histórico. Dice en Apocalipsis 6, versículo 10, que clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Quiénes gritan y claman? Los que han muerto. Ellos gritan y claman ¿cuándo?
antes del juicio. Pues antes del juicio aún no habían recibido la sentencia, aún no habían recibido las vestiduras blancas, aún no se había dictado la sentencia sobre los perseguidores, la sentencia de la venganza. En ese sentido, el quinto sello nos muestra la fase antes del inicio del juicio y nos muestra la fase de que ya comienza el juicio y nos muestra la fase tras el juicio porque nos implica la fase diciendo aún tienen que otros morir y completarse el número. Y sabemos que ese número se completa pues en la persecución final, justito antes de que venga Jesucristo. Lo que significa que este quinto sello abarca un tiempo antes del juicio, pero sobre todo el énfasis está sobre el inicio del juicio, que cuando se comienza a dar las vestiduras blancas, 1844, pero también abarca el tiempo después. Muy interesante. Y esta pregunta, ¿hasta cuándo? Es el clamor de los santos perseguidos y martirizados. Y ahora, gracias al estudio de Daniel que ya hemos hecho, Daniel capítulo 8, vamos a encontrar la relación directa entre Daniel 8 y lo que estamos viendo aquí, Apocalipsis 6. Vean conmigo a Daniel capítulo 8. Es por eso que Daniel y Apocalipsis hay que estudiar juntos. Daniel es la base para la comprensión del Apocalipsis. El Apocalipsis complementa y amplía lo que Daniel había dicho. Daniel capítulo 8, versículo 10 ya se nos hablaba de la persecución. Se engrandeció, estamos hablando del poder del cuerno pequeño, hasta el ejército del cielo, parte del ejército y las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Hemos visto cuando hemos estudiado este capítulo que estas estrellas echadas por tierra y pisoteadas en la simbología eran hijos de Dios, parte del pueblo de Dios que fueron perseguidos, que fueron destruidos, que fueron martirizados. Y ahora un poquito más allá en el versículo 13, y ahora presten mucha atención. Entonces oía a un santo que hablaba y a otro de los santos preguntó a aquel a que hablaba, ¿hasta cuándo? La misma pregunta y otra vez en el mismo contexto, el clamor de los mártires. ¿Hasta cuándo durará esta visión de continuo y de la prevaricación asoladora, entregando el santuario, el ejército para ser pisoteados? ¿Hasta cuándo serán perseguidos, destrozados, martirizados, encarcelados, quemados, degollados? Y muchos términos más que podríamos decir. ¿Hasta cuándo, Señor, permitirás? Ahora, lo interesante es que la pregunta ¿hasta cuándo?, como vimos esta vez, no es una pregunta simplemente para intelectualmente saber, quisiera saber hasta cuándo, para entender un poco los tiempos proféticos, hasta aquí. No, el hasta cuándo implica este grito como las almas bajo el altar del quinto sello que clamaban a gran voz, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moramos en la tierra? Ellos no tanto se interesaban en la fecha precisa, más era, Señor, ¿cuánto tiempo más permitirás esto? Para que finalmente se haga justicia, para que se rectifiquen las cosas, para que los malos reciban su castigo. Pero todo esto sí está en relación a un tiempo profético y a un momento exacto y preciso en la historia de esta tierra, pues está aquí en la respuesta de Daniel 8, versículo 14. Una vez después de que el clamor de los santos perseguidos pregunta ¿hasta cuándo?, nos conduce la respuesta al juicio. Aquí está Daniel 8:14. Él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Pero la pregunta estaba en relación a los perseguidos y hasta cuándo Dios permitirá. Hasta 2300 tardes y mañanas. Los 2300 años. 457 años de Cristo, con la tercera orden que salió, aquel decreto con la cual fue reedificado Jerusalén y la ciudad, comenzó a correr este tiempo profético. Ya lo hemos estudiado en este seminario con total precisión y detalle, y nos lleva hasta 1844, hasta aquí. Ahora sí, las almas, las personas que habían sido perseguidas y muertas, comenzarán a recibir finalmente la justicia y también la sentencia
del castigo, de la condenación, también se va a aplicar. Es por eso que dice hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y lo que hemos estudiado de la purificación del santuario ocurría en la antigüedad, en el tipo, ocurría una vez al año, el día Yom Kippur, el día del juicio, el día en cual fue el santuario purificado, que representaba que Dios hacía juicio y había la reconciliación con sus hijos, mientras que también aquellos que no formaron parte fueron desechados. Y ahora en la aplicación profética, los 2300 tardes y mañanas nos llevan a 1844. Sabemos que el santuario terrenal ya venció en el año 31 cuando Cristo murió en la cruz, cuando cesó el sacrificio y la ofrenda, cuando se rasgó de arriba abajo el velo en el templo, cuando ya no estamos bajo un santuario terrenal, sino Cristo fue al cielo como nuestro sumo sacerdote al santuario celestial para comenzar la obra de intermediación. Y luego pasa este tiempo profético, nos lleva a 1844 y la palabra dice, el santuario será purificado. ¿Cuál? El de la tierra no puede ser, ya se venció. Solo se puede aplicar el santuario celestial. Y la simbología de la purificación del santuario es la simbología del juicio. Entonces tenemos aquí todo el contexto de una manera muy claro, muy preciso. Y por eso es que también en Apocalipsis 6:11, cuando Dios dice, descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número. Hasta, es decir, estén todavía muertos una época hasta. Luego ya no van a estar muertos. La resurrección, hasta que se completara el número de sus consiervos, de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Cuando venga Jesucristo, finalmente se cumplirá esto. La resurrección de los justos, de todos estos mártires, ya juzgados, ya con vestiduras blancas, ya lo han recibido, la sentencia ya fue dictada. Y es por eso que Dios quiere que se complete el número de los salvos. ¿Por qué? Dios quiere salvar en su totalidad a los hijos de Dios de todas las épocas. Dios quiere hacer una salvación completa en un momento glorioso. Es lo que nos indica en Hebreos capítulo 11, versículos 39 y 40. Cuando finalmente venga Jesucristo, ¿qué es lo que pasará con todos los apóstoles, los patriarcas, los profetas, los santos de todos los siglos y los milenios, que aún ahorita duermen en el sepulcro, aún no han recibido la herencia, aún no han recibido la Canaán celestial, ni la corona de oro, ni la vida eterna, siguen en las tumbas descansando hasta que se completase el número de sus consiervos? Hebreos 11:39. Todos estos, todos los patriarcas, profetas, los santos de la antigüedad, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y los versículos 13 al 15 nos mostraban lo que había sido prometido, la Canaán celestial, la vida eterna. No lo recibieron todavía, dice versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Porque Dios quiere que juntos, todos los salvos en su totalidad, experimente la salvación gloriosa en el día del Señor. Salvación a nivel global, cósmico, de todos los salvos en un momento, cuando venga Jesucristo. Maravilloso. Ocurre que aquí hay algo muy interesante en Apocalipsis 6, en el quinto sello, las almas bajo el altar. Hay un detalle más que nos refuerza aún más este contexto del marco histórico que estamos viendo. Porque la palabra de Dios es así, nos permite encontrar los enlaces y las relaciones en varias descripciones para confirmar y reconfirmar entre sí de que lo que estamos diciendo es así. Fíjense qué interesante, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 10, cuando Dios es mencionado, dice así, clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo? Señor santo y verdadero. Esta terminología, esta forma de expresarse, Señor santo y verdadero, lo encontramos en otro lugar del Apocalipsis. ¿Y saben dónde? Justamente en Apocalipsis 3, versículo 7, en la iglesia de Filadelfia.
en la sexta iglesia, en aquella que justamente es aquella que se antecede al juicio. A la Odisea, la séptima iglesia, la Odisea, pueblo del juicio, donde Jesús se presenta como el testigo en el juicio. Qué interesante, Apocalipsis 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice ¿quién? El santo, el verdadero. El santo, el verdadero. Igual como en Apocalipsis 6, 10. Señor, santo y verdadero. De alguna manera Dios permite que haya esta relación para entender que hay una relación entre el quinto sello y también la sexta iglesia, la de Filadelfia, que proféticamente, como ya vimos en la carta profética aquí en el seminario, representa esta época del despertar religioso que había en el siglo XIX, sobre todo. Y este despertar religioso que hubo en el siglo XIX y XVIII, donde, ¿qué pasó? Pasó que la gente despertó a la realidad, Cristo viene pronto. El juicio está a la puerta, tal como decía la iglesia de Filadelfia, donde en el versículo 10 Dios había expresado de una manera muy inminente, estamos a punto del juicio. Apocalipsis 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aún estaba en la iglesia de Filadelfia hablando en un sentido de futuro, cercano. La prueba está por venir al mundo entero. Y finalmente en la séptima iglesia, la Odisea que significa pueblo del juicio, finalmente llegó la hora de la prueba. El momento del juicio, 1844, y Jesús se presenta como el testigo fiel y verdadero para ya la última época de la historia humana, aquella del juicio celestial, antes que venga Jesús, porque tienen que terminar de dictarse las sentencias de vida eterna o de muerte eterna también. Todo eso se está decidiendo ahora. Y una relación más es que aquí en Apocalipsis 6, en el versículo 11, cuando habla de que todavía deben descansar un poco de tiempo hasta que se completare el número de sus consiervos y de sus hermanos, nos da nuevamente la relación hacia la iglesia de Filadelfia, porque los hermanos mencionados, la iglesia de Filadelfia, la misma palabra viene de la palabra adelphoi. Y el adelphoi está implícito en el nombre de Filadelfia, y adelphoi significa hermanos también, hermanos. En ese sentido encontramos una segunda relación entre el quinto sello y también la iglesia de Filadelfia, la sexta iglesia, aquella donde ya se anuncia el juicio inminente. Tal como en el quinto sello, ¿recuerdan? No comienza el quinto sello con el juicio, inicia un poquito antes. Abarcando en esta interpretación también la iglesia de Filadelfia, que es la época un poquito antes del juicio, donde ya se la anuncia de forma inmediata. Y de esta manera, entonces, finalmente llega el juicio. Como hemos visto, gracias a Dios, el juicio es algo bueno. Por fin será justicia. Todas esas almas, todas esas personas de los siglos y de los milenios, imagínense, sin justicia, que murieron tan terriblemente. Finalmente Dios comenzó, hace más de 160 años, a analizar los casos de cada uno, allá en el santuario celestial, abriendo los libros, investigando las vidas, diciendo, muy bien, Él es digno, Él puede recibir las vestiduras blancas. Simbólicamente ya los recibió, pero sigue en la tumba. Sigue en el polvo. Pero cuando venga Jesucristo y en un abrir y cerrar de ojos resucitará, va a aparecer con sus vestiduras blancas, que ya les fueron asignados quizás ya hace 100 años atrás. Pero entonces las recibirá en efectivo. La promesa de Dios es cierta. La promesa de Dios de la salvación es cierta, tal como hemos estudiado en el seminario. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Recuerdan? El que tiene a Jesucristo tiene la vida eterna ya, aunque me muera. Tengo ya la vida eterna. Tienes ya la vida eterna, aunque te mueras. ¿Cómo es posible eso?
porque tú ya tienes la vida garantizada, depositada, y hasta ahí, y la recibirás cuando venga Jesucristo en el retorno, en el segundo retorno. Ya está depositado para ti ahí. Como el hijo que tiene solo 15 años y su padre le depositó $1,000,000 y le dijo, cuando tengas 18 lo recibirás. Él ya lo tiene, pero no lo tiene a la mano, tiene que esperar todavía unos cuantos años y entonces lo recibirá en efectivo, pero ya lo tiene. Igual nosotros ya tenemos la vida eterna. Estos aquí ya tienen las vestiduras blancas, pero recién cuando venga Jesucristo lo recibirán en efectivo, pero mientras tanto está ahí, guardado, reservado para nosotros en el cielo. ¿No es esto maravilloso? Amén, hermanos. Ahora ocurre que estos 7 sellos del Apocalipsis que estamos analizando, acabamos de terminar de analizar el 5º sello, ahora vamos a ver de que el 6º sello es un caos total, un caos cósmico. Apocalipsis 6, versículo 12 en adelante, de 12 al 17. Aquí se nos presenta el 6º sello del Apocalipsis. El 6º sello del Apocalipsis, como veremos, está subdividido en 2 partes. La primera parte abarca el versículo 12 y 13. Y la segunda parte abarca los versículos 14 al 17. Es muy interesante. Igual el sello anterior, el 5º, abarcaba 2 lapsos de tiempo. Abarcaba un tiempo antes del juicio y abarcaba a partir de 1844 ya el tiempo después del juicio. De la misma manera, ahora Apocalipsis, versículo 12 al 17, el 6º sello nos presenta 2 fases dentro del 6º sello, bien independientes, que vamos a analizar. Dice versículo 12, miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, la luna se vistió como de sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando sacudida por un fuerte viento. Y luego la segunda parte diciendo, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Todo monte, toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y las peñas, caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Aquí vemos una vez más confirmados que los 7 sellos son una secuencia profética. El primero, el caballo blanco, bien positivo. Luego los 3 caballos negativos. Luego el 5º, que ya nos muestra las víctimas y nos precisa en la historia del mundo, 1844, el inicio del juicio y el inicio de que Dios hace justicia. Y también dicta las sentencias que luego se van a aplicar en el retorno de Cristo. Y ahora el 6º sello nos muestra los eventos finales. Ya inclusive el retorno mismo de Cristo, el cielo se envanece, todo monte, toda isla se removió y toda la gente del mundo, la gente mala en este contexto, las que no aceptaron a Cristo, quieren morir, quieren que las rocas caigan sobre ellos, no quieren ver al Señor Jesucristo viniendo porque se dieron cuenta que escogieron mal, que fueron tras Babilonia, tras la falsa adoración, tras la marca de la bestia, y estaban en favor de la persecución, de la imposición y de la intolerancia. Y la pregunta final es, en el versículo 17, el gran día de su ira ha llegado. ¿Ira para quiénes? Pregunto. ¿Para quiénes será el gran día de la ira? ¿Para las almas que clamaron bajo el altar y recibirán las vestiduras blancas e irán al cielo? No. Será para aquellos sobre los cuales ellos pidieron la venganza. Para ellos, para los malos, los perseguidores de la historia cristiana y la historia religiosa y de la historia de este mundo. Para ellos será el gran día de la ira. Para ellos. Es muy interesante. En este 6º sello, después, seguido de los sellos anteriores, de los gemidos de las víctimas, ahora siguen los gritos de terror de los opresores.
En el quinto sello vimos el clamor de las víctimas. En el sexto sello ahora vemos el clamor de los opresores, de los perseguidores. Y ellos no claman por justicia, por venganza. Ellos simplemente claman, no queremos ver el rostro del Señor, queremos morir. ¿Quién puede estar de pie en el gran día de la ira que les tocará a ellos experimentar? Finalmente la sentencia ya se dictó. Ahora viene Cristo con la ira, ya para pisar el lagar de la ira de Dios. Ya para hacer justicia, ya para hacer venganza, ya para cumplir el circuito de la justicia, del amor, como también de la ley, del castigo. Muy interesante. Aquí tiemblan ante la ira de Dios. Vamos a ver en el siguiente tema que el quinto y el sexto sello básicamente nos muestran el mismo contexto histórico. Dios en el quinto y sexto sello nos está mostrando la historia desde dos ángulos. Nos está mostrando por un lado la historia de los perseguidos y por otro lado también la historia de los perseguidores. En el mismo marco histórico, como veremos en el siguiente tema, está mostrando las dos facetas de su salvación. Pues la salvación de Dios incluye ley y gracia, ambos que perfectamente se completaron en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿por qué murió? Uno, para cumplir a la perfección la ley. El pecador, merece la muerte. El pago del pecado es la muerte. Cristo tuvo que morir por los pecados en la cruz, cumplir la sentencia. Pero por otro lado, ¿por qué murió en la cruz? Por amor y misericordia por nosotros. Porque Él murió en nuestro lugar. Él era inocente, no tenía que morir. Él vino voluntariamente a morir, se entregó para que pueda morir en la cruz, tomando el pecado del mundo sobre sí. Y de esta manera, a la perfección, ley y gracia se cumplieron, porque ambos son las dos facetas de la salvación. Igual como sobre el arca del pacto había el propiciatorio. ¿Recuerdan? En el arca del pacto, los 10 mandamientos, la ley. Pero sobre el arca del pacto, el propiciatorio. Y los ángeles miraban a través del propiciatorio hacia la ley. Porque el carácter de Dios incluye ley y gracia. Es la perfecta unidad que se demostró en la cruz. Dios mira al pecador a través de su misericordia, intentando salvarlo. Pero si nosotros rechazamos su gracia, su misericordia, y no queremos arrepentirnos, no queremos reconciliarnos con Dios, no queremos pedir perdón, entonces, aunque Dios tiene el propiciatorio ahí, y Dios tiene todo previsto para salvarnos, no nos podrá salvar a la fuerza, no nos obligará a salvarnos. Es una invitación por amor. En ese sentido, como dijo el pecador, sé propicio de mí, pecador. Yo sé que he fallado la santa ley, pero invoco tu misericordia, tu gracia, tu amor, para perdonarme la transgresión de tu ley, porque yo debo morir, pero por favor ten misericordia, sé piadoso de mí, pecador. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace Dios? Te perdono, porque te amo. Te pedías morir, ¿cierto? Pero has pedido perdón. Por lo tanto, mi gracia te cubre, mi vestidura blanca, porque yo he muerto en tu lugar. Yo he tomado tu pecado en mi lugar y he muerto por ello en la cruz. ¿Amén? ¿No es maravilloso esto? De esta manera, en el siguiente tema, vamos a ver con precisión el sexto y finalmente el séptimo sello del Apocalipsis para terminar los 7 sellos del Apocalipsis. Amén. Muchas gracias por ver este video. En este enlace puede ver el siguiente video y en este enlace donde dice navegando del pasado al futuro.net está nuestra página web donde puede encontrar todo este seminario bíblico, profético e histórico. Ahí va a encontrar también para compartir con sus amigos y a través de las redes sociales todos los videos y también el audio y también los textos por escritos. De esta manera que Dios te bendiga y comparte estos videos para que muchas más personas puedan conocer al Señor y la verdad profética y bíblica.